Hola amigos, ¿cómo están? Después de unas semanas de inactividad, por fin pude el día de hoy, estar aquí presente para hablarles sobre algo que me topé hace unos días. Después de ver The Last Dance, no había encontrado una película, serie o documental interesante relacionado con el deporte que se haya estrenado últimamente, vaya. Sí, es alguien muy cercano a mí, alguien muy cercano me recomendó esta película documental, como lo es de Athlete A. Athlete A es bastante interesante y me gustaría hablarles el día de hoy de él. Así que antes de que inicie este video formalmente, te invito a que te suscribas y a que le des like si te gusta nuestro contenido, para seguir haciendo más, para motivarnos todavía más. Así que empecemos. Bueno, el documental tiene como historia principal algo que explota en plenos Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro. Como se acuerdan, aquellos Juegos Olímpicos donde competidoras estadounidenses brillan cuando el equipo de Estados Unidos de gimnasia es el ganador de la medalla de oro, y sobre todo vemos una destacada actuación de Simone Biles, que es la referente en ese entonces del equipo norteamericano de gimnasia. Pero no todo era miel sobre hojuelas, sino que justo cuando el equipo estadounidense estaba participando en aquel certamen olímpico, truena una noticia importantísima en Estados Unidos. Uno de los mayores escándalos de la historia moderna de Estados Unidos, como lo fue el caso de los abusos sexuales en ese año. Y no solo en ese año, sino que llevaban décadas y décadas en los que había un médico y también entrenadores que habían abusado sexualmente de competidoras, inclusive de atletas olímpicas. Y esto a que nos lleva, claro, también a que este hecho fue tan sonado no solo porque pasó, sino porque se trató de ocultar, y porque ya eran muchos casos en los cuales la Federación Estadounidense de Gimnasia ocultaba los casos y le mentía a los padres para que no hicieran nada. Así es como el diario de Indianapolis Star es el que truena la bomba con una investigación detallada en la que primero se enteran en base a declaraciones de unas cuantas atletas. En cuanto ellas hablan, se destapa todo esto, y primero fueron no más de 3 atletas las que hablan de los casos de abusos sexuales, y luego se van destapando más y más casos. Este hecho de las primeras que hablan le da la valentía suficiente a las demás para poder hablar. Así es como Steve Berta, Marisa Kwiatkowski, Mark Alessia, John Manley, entre otros periodistas, son los que toman las declaraciones, los que hacen esta investigación a fondo. Inclusive había atletas que tenían ya documentaciones, aunque no sabían en qué momento hacerlo. Y es que, como bien se sabe, en Indianápolis es donde pasa todo esto, donde pasa todo este cochinero, y finalmente se descubre que casi 54 denuncias de abuso sexual son archivadas. Pero aquí vamos de nuevo, al final la verdad sale a la luz. Y así es, el mismo presidente de la federación, Steve Penny Jr., es el que habla y dice que efectivamente las denuncias se archivaban si no se tenían las pruebas suficientes, según ellos, o más bien si obviamente no les convenía declarar eso, porque al final de cuentas esta organización, como es la Federación de Gimnasia, es una de las que más obtiene dinero en Estados Unidos en cuanto a los deportes, quitando los deportes de ligas como la MLB, la MLS, la NFL y la NBA. La gimnasia es algo muy lucrativo en Estados Unidos, y por ello la sensación de las marcas de andar metiendo su dinero con unos casos de abuso sexual les parecía que no era óptimo para ellos, pero al final la bomba les explotó
y lo moral pudo antes que lo económico. Y así es como explota el caso en contra principalmente de Larry Nassar. Él era un médico que trabajaba con la Federación Estadounidense de Gimnasia y llevaba 29 años laborando con ellos. Imagínense cuántos casos de abuso sexual hubo ahí, y así es, generaciones y generaciones se quejaron del médico, y finalmente al ellas estar envueltas en una crueldad psicológica en la que ya no sabían distinguir de qué estaba bien y qué estaba mal, el mismo doctor lo aprovechaba y abusaba de ellas. Por esa razón también no solo explota lo que es el caso de abuso sexual, sino el caso de violencia psicológica y de violencia física que se tenía ahí mismo en la Federación de Gimnasia Estadounidense con sus campamentos de verano. Y hay que recordar algo importantísimo: en todos los deportes, en el baloncesto, en el béisbol, en el fútbol americano, en el fútbol soccer, que todos son deportes en los que finalmente juega ya profesionalmente cuando se tiene una mayoría de edad. La mayor parte de los casos, obviamente, también hay casos en los que debutan en otros deportes chicos de 15, 16, 17 años, pero pues son muy escasos a comparación de la gimnasia. La gimnasia, principalmente después de Nadia Comaneci, que era una niña cuando sacó ese 10 en las Olimpiadas, es cuando se decide que el estereotipo de una gimnasta debe ser ese, deben de ser niñas. Por eso es bastante lamentable esto que pasa, porque no solo son abusos sexuales a mujeres, sino que son abusos sexuales a niñas. Así es como Rachel Dankelander es la primera de las que habla de estos casos y que tenía evidencia sobre ello. Lo curioso aquí del caso es que casi ninguna de las gimnastas se conocían al momento de hablar, o por lo menos las primeras 3 que hablaron no se conocían en nada. Era una exatleta olímpica, era una gimnasta amateur que fue a la Universidad de Michigan a tratarse con el doctor Larry Nassar, y era también otra atleta que estuvo en uno de los campamentos de gimnasia, pero tiempo después. Así que ninguna de ellas tenía nada que ver como para un boicot, algo en su contra, para nada. Son experiencias que ellas contaron y que sobre todo lo declararon como fue. Y especialmente Rachel era la que tenía más documentación, más pruebas de todo esto, por lo cual fue un pilar esencial en el caso de la denuncia hacia el doctor Larry Nassar. Pero también es importante mencionar que la credibilidad de todo este caso se dio gracias a que no solo hablaban atletas amateur, como bien dije, sino que hablaban atletas olímpicas, que ya habían pasado por eso, inclusive ya eran medallistas y tenían más que perder que ganar. Y valientemente fue que ellas apoyaron este movimiento para dejar a ese hombre tras las rejas, para que tuviera un castigo lo que hizo por tantos años. Y así es como, además de Rachel, también estuvo Jessica Howard, Jamie Dunn, Jennifer Sey, Trace Talavera, y también el caso, el más reciente y el más triste, de Maggie Nichols. De hecho, el documental inicia hablando de Maggie Nichols. Es separada del plantel de los Juegos Olímpicos. No la llevan a los Juegos Olímpicos porque tenían miedo los federativos de USA Gymnastics de que fuera a revelar lo que le hizo el doctor Larry Nassar, cuando al final salió a la luz, obviamente. Y sí, como ya dije, en los demás deportes, al ser mayores de edad o al tener una mayor experiencia en sentidos de lo que está bien y lo que está mal, se pueden tomar decisiones muy completas, muy diferentes. Y aquí no, aquí estaban haciendo pedazos la vida de unas niñas, la vida de niñas de 14 años, de 15 años, y por eso es tan interesante este documental, para ver hasta qué grado llega la perversión y hasta qué grado no puede llegar el apoyo de una federación a unas niñas. Cuando se supone que lo primero que debe de hacer una federación es cuidar a sus atletas, obviamente sin descuidar lo económico, pero es lo que dicen. Recaudaban 12 millones anuales, recaudaban tanto que se olvidaban de las niñas. Al final se olvidaron de ellas, solamente se fijaron en lo económico, cuando debe de haber una reciprocidad de lo que está bien
de que las niñas al final hacen su trabajo ganando medallas, entrenando duramente y se les debe de cuidar. Bueno amigos, me despido. Yo soy Jaime Medrano de Revista Mac Deportes. Si te gustó dale like, compártelo con tus amigos y te agradezco mucho este momento. Hasta luego.